Mi hermano del alma, te agradezco muchísimo por este espacio. Para quienes no conocen todavía a Harold Steven Díaz, ¿sí? Es primero un gran amigo. Llevamos ya algunos años trabajando en conjunto, especialmente en el mundo organizacional. Bueno, Harold, yo lo considero una persona extremadamente talentosa, multifacética, y eso lo ha llevado a desempeñarse en muchos ámbitos, ¿no? Él es comediante, trabaja en la radio, en la televisión, es coach y mentor en neurociencia, entonces trabaja dando conferencias, trabaja acompañando equipos, aparte de eso es padre de familia de dos niñas hermosas. Sí. Entonces, como ustedes ven, sí, Harold se desempeña en muchísimos ámbitos, ¿no? Incluso sé que dentro de la iglesia él también hace servicio. Entonces, una Sí. de las cosas, mi hermano, y por las cuales yo pensé en ti, es porque siempre me ha sorprendido y admirado ese aspecto de cómo logras tú hacer tantas cosas y de manera tan efectiva. Ñaño querido, qué gusto compartir contigo este espacio. Y bueno, sí, creo que lo primero y lo más importante para poder hacer muchas cosas y de manera efectiva es saber por qué las estás haciendo, ¿no? ¿Para qué las estás haciendo? Creo que es la clave eso, ¿no? Es muy común que nos pase a todos que nos metemos en la máquina de producir, de hacer y estás todo el tiempo ocupado, cansado y no te has tomado la pausa para decir, oye, a ver, ¿por qué y para qué hago esto? ¿Cuál es el fin real que tengo? ¿Qué me produce esto? ¿Qué bien me trae esto a mí, ¿no? Y esto es clave porque si no es como aquellos que están talando los árboles para hacer el yacimiento de petróleo y luego alguien dice, esperen, nos equivocamos. El yacimiento no está aquí, está allá. Y dice, no, pero ya estamos ocupados, ya está todo montado, ya está todo hecho. No tienes ningún resultado. Entonces acá necesitamos, para tener resultados, primero definir por qué, cuál es la razón que me mueve. Y esto va muy de la mano de la motivación, entendida como el motivo para tomar acción. ¿Cuál es la razón real por la que estoy haciendo todo esto? ¿No? Yo creo que eso es. Y eso en mi caso me ha servido el encontrar esas razones importantes para moverme y para hacer cosas y tenerlas claro, ¿no? Se han convertido como en un faro que aun cuando las cosas se complican, digo, no, por aquí es. Ahí está el faro que me guía y las podemos seguir desarrollando, ¿no? Genial, mi hermano. Entonces, y tu primera clave, por así decirlo, sería encuentra el propósito, el para qué estás haciendo lo que estás haciendo en los diferentes ámbitos en los cuales tú te estás desempeñando, en los diferentes roles que estás cumpliendo. Y aquí creo que hay una distinción que tenemos que hacerla que es clarísima. No te preguntes del por qué, sino el para qué, ¿no? El por qué te da excusas, el para qué te devela el propósito. Y cuando tienes un propósito Sí. significativo, definitivamente tu nivel de motivación sube. Ahora, convérsame, mi hermano, ¿cómo haces tú ahora que ya tienes esta motivación, ¿no? Porque yo entiendo que el para qué te conecta con ese propósito, tienes esa motivación, tienes esa energía, pero aún tienes un montón de cosas que hacer y de atender, demandas tuyas, demandas de otras personas. ¿Cómo empiezas tú a Sí. organizarte? Una vez que tienes claro tu razón, tu por qué, hay que definir qué es ser productivo para ti. Uh -huh. Cada uno tiene una definición propia. Bueno, la productividad en general es hacer más con menos recursos. Eso es productividad en general. Pero hay que decidir en qué quieres ser productivo. Y cuando tomas esa decisión de en qué quiero ser productivo, también estás tomando la decisión de en qué vas a perder productividad. Uh -huh. ¿Con qué estás dispuesto a perder? Entonces, estoy en esta temporada de mi vida dispuesto a enfocarme más en esto y voy a perder un poquito esto de acá. Entiendo que lo voy a hacer. Y asumes esas cosas. Uno tiene en la vida que enfocarse en algunas cosas, decir 4, 5 cosas que son importantes y valiosas en la vida y empezar a enfocarte en esas. Una de las cosas más que a mí me sucedía mucho y me sucede muchas veces y me ayuda a veces sacudirme y enfocarme, es que recibes todo. Ok, todo lo que te piden, todo lo que dices. Entonces hay que empezar a aprender a priorizar. Y para eso hay algunas técnicas muy interesantes. Hay varias técnicas, entendiendo que no podemos gestionar el tiempo. Siempre nos dices, tienes que gestionar tu tiempo. Siempre eso dice la gente. Todos nos dicen, hay que gestionar el tiempo. No podemos hacer nada con el tiempo.
porque todos tenemos 24 horas y el tiempo se escapa de tu control. Lo que puedes gestionar son las actividades en las que ocupas ese tiempo. Eso sí puedes hacer algo. Eso, porque es que no tengo tiempo, no, todos tienes 24 horas, no puedes decir no tengo tiempo porque tienes las mismas 24 horas que cualquier persona. Eso tienes que arrancar entendiéndolo. Entonces, ahora, ¿qué tengo? ¿Qué estoy? ¿Cómo estoy utilizando este tiempo? Y uno de los principales problemas es no saber diferenciar entre lo urgente y lo importante. No es lo mismo, no es lo mismo urgente e importante. No es lo mismo tener una casa vieja que una vieja en la casa. No es lo mismo. Entonces hay que empezar a diferenciar que hay cosas que suenan igual, pero no son lo mismo, no es lo mismo. Entonces, para esto, o más bien, yo creo que gastamos demasiado tiempo tapando huecos en lo urgente en la vida y vamos haciendo un lado lo importante lo dejamos para después porque creemos que tenemos tiempo y no tenemos tiempo. El tiempo nos tiene a nosotros, nosotros existimos en él. Entonces, hay que diferenciarlo. Y para eso hay una técnica, hay muchas, pero hay una técnica que a mí me ha sido muy útil, que es la matriz de Eisenhower. Eisenhower, el expresidente de los Estados Unidos, que era muy conocido por gestionar de una manera muy correcta su tiempo. Y realmente esto más que una metodología, es una herramienta, más que una técnica, es una herramienta para priorizar, para priorizar. Entonces, lo que él hacía era hacer una matriz que dividía entre lo urgente y lo importante. Y al entender lo urgente y lo importante, definía 4 cuadrantes. El primero, cosas que son muy urgentes y muy importantes. Es la lista que yo le llamo la lista del ya. Hay que hacerlo ya, porque es muy urgente y muy importante. Un trabajo, alguna cosa que tienes que hacer urgente e importante. La siguiente es cosas que son muy importantes, pero no son tan urgentes. Esa es la lista del hazlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo ideal es que nos movamos más en cosas importantes, no tan urgentes, que en urgentes importantes. Pero entonces, para eso hay que empezar a evacuar. Lo primero que empiezas a evacuar es lo que es muy urgente y muy importante. Lo siguiente que empiezas es lo que es importante, pero no es tan urgente. Es donde debería uno enfocarse y trabajar la mayoría del tiempo. La siguiente son cosas que no son tan importantes, pero son muy urgentes. No son muy importantes, pero son muy urgentes. Esa es la lista yo le llamo la lista del pilas. Pilas, son cositas que tienes que observar, pilas, pero son cosas que en su mayoría puedes delegar a otros, porque no es que no sean importantes en sí, sino que no es importante que las hagas tú. Te doy un ejemplo de eso. La parte logística de un evento, cuando estamos haciendo una capacitación con un equipo, la logística es importantísimo, pero no pasa nada si en vez de hacerlo tú, lo hace otra persona. Entonces, esas serían las cosas que desde esta lista no es tan importante que lo hagas tú, pero sí es urgente hacerlo. Lo puedes delegar a alguien más y puedes estar pilas observando cómo está funcionando, qué está pasando, lo estás administrando. Y las siguientes son cosas que no son ni importantes y tampoco urgentes. Y esas son cosas de ¿para qué? ¿Para qué las haces? Si no son ni urgentes ni importantes, ¿para qué? Esas de todos modos hay que tenerlas porque a veces cuando tienes un huequito de tiempo, dices, ok, voy a hacer esto que no es ni urgente ni importante, pero quiero trabajar. El entender estos 4 cuadrantes a mí me ha ayudado un montón, un montón. Yo arranco mi semana y empiezo a definir, bueno, ¿qué tengo esta semana? Reviso, ok, ¿qué es urgente, qué es importante, qué es urgente, qué es importante? Y empiezo a definir estos 4 cuadrantes. Y eso me ayuda un montón para arrancar. No es, luego la combino con otra técnica que te voy a contar a continuación, porque yo creo que esto de la gestión, de la productividad, está basado en 3 cosas que son muy importantes. La primera es lo que hablábamos, el por qué, el para qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Es lo primero, lo primero. Tengo una visión, tengo una meta, tengo objetivos, ok, ¿para qué lo estoy haciendo? Porque de ahí depende la emoción, de ahí depende la gestión emocional que le voy a dar al tema, de ahí depende mi motivación, ahí tengo que ver mis creencias, hay un montón de cosas en esta primera fase. La siguiente es definir lo urgente y lo importante. Y la tercera es la planificación en sí de las actividades. Es planificar y organizar las actividades de una manera que sea productiva, ¿cierto? Para eso hay muchas metodologías. La que a mí me parece más chévere, la que a mí me funciona muy bien, y me funciona muy bien por su simplicidad, es demasiado simple, demasiado sencilla, es la metodología Kanban, que viene desde la
la filosofía del Kaizen, ¿no? El Ujú. Kaizen está basado en cómo pequeños pasos nos pueden llevar a grandes transformaciones. Desde ahí viene esta filosofía del Kaizen, ¿no? Como un viaje de 100 millas empieza con un pequeño primer paso, que para muchos no es mucho, pero realmente lo que hace es moverte de donde estabas y esto es importantísimo. Ujú. Entonces, dentro de este Kaizen está el Kanban. El Kanban es un cuadro, una tabla que te ayuda a organizar y a visualizar en qué momento estás produciendo. Es una tabla sencilla. Es más, en un momento más te muestro la mía y cómo yo Ujú. combino estas dos actividades. En la que tú lo divides en distintos cuadros, ¿no? Entonces, en la primera haces una columna de los pendientes, son las actividades que tienes que hacer durante el día o durante la semana. La siguiente es el hacer, lo que empiezas a hacer, ya en lo que empiezas a trabajar. Ujú. Lo que sigue es lo que está en proceso, ya está avanzado, ya estás avanzando, ya vamos avanzado. Y al final, lo que está hecho. Entonces, esta tabla Kanban te permite ver en qué parte vas del proceso y no perderte, porque realmente, como te decía hace un momento, no podemos gestionar el tiempo, pero sí nuestras actividades en el tiempo y sobre todo nuestro enfoque. Gestionar nuestra productividad realmente es gestionar nuestra atención y nuestro enfoque. Genial. Eso es gestionar nuestra productividad. Es en qué voy a pasar más tiempo enfocado y atento y a qué no tanto. Eso es gestionar la productividad. Entonces, Perfecto. este cuadro Kanban te ayuda a ir viendo cómo vas avanzando y también lo puedes utilizar para equipos, aunque para equipos también se utiliza mucho el Scrum, pero a mí me encanta el Kanban porque es muy sencillo. Entonces, ahí estás viendo qué está haciendo quién y en qué momento está haciendo de las distintas fases. A mí es una herramienta que me ha servido mucho, ¿no? Y yo lo que hago, mi pana, es combinar la, la, la tabla de Eisenhower, combinarla con el Kanban. ¿Cómo lo hago? Le doy un color específico a lo urgente y muy importante, otro color a lo que es importante, pero no es tan urgente, otro color a lo que es urgente, pero no es importante, y otro color a lo que no es ni urgente ni importante. Y Ujú. utilizo post. Entonces voy colocándolo en mi tabla Kanban y lo voy moviendo según cómo vaya progresando. Entonces veo, uy, si está en rojo es porque es urgente, importante, es lo primero que tengo que hacer. Uy, esto tengo que trabajarlo de una. Y es así. Genial. Entonces, a mí esta herramienta, estas dos me han servido al combinarlas y luego la combino con otra más que ya te comento. Bien, me encanta primero y reconozco esa generosidad que tienes, ¿no? Que empiezas de ahí a compartir un montón de técnicas y de herramientas y es increíble ver cómo realmente tienes tan bien estructurado la forma en cómo organizas tu tiempo y ahora entiendo, no digo, wow, por eso es que logras hacer tantas cosas de manera tan eficiente, ¿no? Porque has ido sumando las diferentes técnicas, herramientas, metodologías y vas a ir combinando y es genial. Ahora hay una consulta que quiero hacerte, ¿no? Y es un poco más criterio. Yo cuando he utilizado varias veces la matriz, ¿no? de Eisenhower, que definitivamente es efectiva, ¿cómo diferencias lo que realmente es importante? Porque usualmente dices, ok, es que tengo que ir a apagar la luz, es urgente porque si no me cortan. ¿Eso es importante o no es importante? Porque llega un momento que cuando algo es urgente, automáticamente tendemos a catalogarlo como que es importante. ¿Cuál dirías Uh tú que -huh. es el criterio que permite que las personas empiecen a diferenciar lo que realmente es importante de lo que no es importante y que no se dejen confundir por la urgencia? Perfecto. Muy buena pregunta, ñaño. Excelente pregunta. Yo creo que la clave está en preguntarte qué pasa si no lo hago yo y qué pasa si no lo hago en este momento. Ujú. Entonces, lo de la luz, por ejemplo, ya está vencido el recibo. ¿Qué pasa si no lo hago yo y lo hace otra persona? No pasa Nada. nada. Alguien más podría hacerlo. ¿Qué pasa si no lo pago? Me cortan la luz. Entonces esto no es importante, pero sí es urgente. Entonces entra en la lista en la que puedo delegarle a alguien más. Entonces puedo decirle, tía, ya que usted va a aparecerme pagando la luz, no sea malita. Entonces ya me quité eso y lo que hago es pilas, monitorear. ¿Cómo va esto? Simplemente ya. Pero entonces no gasto tiempo más productivo, que podría utilizarlo en otra cosa, mucho más productiva, en ir y hacer la fila y que mire y que no sé qué. Puedo delegarlo a alguien más o puedo pagarlo de otra manera, online. Ok, entonces yo coloco en las cosas que no son ni urgentes, son importantes, urgentes, en este caso urgentes, pero no importante, coloco en la lista, pagar vía online.
Entonces, cuando veo que ya voy sacando todas las demás cosas y ya empiezo a trabajar en esa lista, digo, tengo que pagar, perfecto. Me meto y lo hago vía online. Genial, Pero genial. creo que ese es un buen criterio. Entender qué pasa si no lo hago yo y qué pasa si no lo hago en este momento. Eso te va guiando entre qué es lo más importante y lo más urgente. No significa, cuando definimos urgente e importante, no significa que no son cosas sin importancia o que son cosas sin importancia. No. Desde el criterio de es importante que lo haga yo, tengo que hacerlo yo, puede hacerlo alguien más, puedo delegarla desde ese criterio y puedo hacerlo, tengo que hacerlo ahorita o lo puedo hacer en otro momento. Desde ese criterio definimos lo urgente y lo importante. Genial. Y quiero atarlo a lo que tú dijiste en un inicio. Cuando tú tienes claro realmente cuál es el propósito, para qué tú quieres hacer lo que quieres hacer, también logras identificar si es importante, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿aporta o no aporta para la consecución de ese propósito o es una tarea más? Porque hay una confusión, y aquí quiero reflexionarlo contigo. Nosotros estamos viviendo en un momento donde reconocemos a las personas que son productivas. Entonces, todos queremos ser productivos y la forma de ser productivos es siempre estar a full, a mil o cansados. O sea, cuando te... ¿Cómo estás? Uy, a mil. Uy, cansadísimo. Uy, reventado. Claro. Y cuando tú dices, no, estoy fresco, la gente se sorprende. O sea, está mal visto si no estás reventado. Está mal visto si no estás a full. Está mal visto si no estás a mil. Entonces, siempre buscamos la manera de estar a mil y eso nos ha llevado a un patrón de siempre estar ocupados. Pero no siempre estar ocupados significa ser productivos. No es lo mismo. No es lo mismo estar ocupado y no es lo mismo ser productivo. Es más, dentro de algunos sesgos psicológicos que se pueden estudiar, hay gente que evita ser productiva por miedo a algún tipo, por alguna creencia, por alguna cosa, y evita afrontar un montón de situaciones a través de ocuparse. Hay gente que evita sus temores, que evita afrontar cosas que necesita hacerlo, que son importantes y que son urgentes, y evita afrontarlos estando ocupado todo el tiempo. No puedo ahorita, no puedo porque estoy ocupado, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces lo que hacen es llenarse de actividades y evitar realmente dedicarse a lo que es importante en la vida. Genial. Entonces, Eso esto es creo que es más. súper importante que las personas que nos estén escuchando entiendan. El hecho de que estés todo el día mil, el hecho de que estés reventado, el hecho de que estés cansado, no te hace productivo. Te hace simplemente que estés ocupado. La productividad se mide por los resultados que tú logras en base a reconocer cuál es el propósito, qué es importante y que vayas llegando a obtener esos resultados que tanto quieres. Entonces, cuidado con caer en estas trampas en las cuales nosotros estamos un poco reflexionando, de que pensar que porque estamos a mil y estamos con la agenda llena, porque incluso hay el síndrome, me voy a inventar, el síndrome de la agenda llena. Y yo lo digo porque lo he coachado últimamente. Si la persona no tiene la agenda a mil llena, se estresa. Se estresa porque no va a ser esta semana productivo porque hay personas, y hablándolo así, ¿no? Que en una reunión, en una hora, pueden producir más que tal vez una Sí, persona que tenga un mes con la agenda llena. Y eso lo sí, así sabemos, es. ¿no? Así es, así es, así es. Lo hemos visto y lo hemos vivido también. Igual que las reuniones, hay reuniones que son eternas y que nadie sale nada y hay personas, a mí me encanta cuando tú y yo nos reunimos, siempre que nos reunimos a tomar un café pueden ser 20 minutos y siempre salen ideas, proyectos, cosas, porque nos enfocamos en eso. Entonces, definitivamente no es lo mismo ser productivo a estar ocupado. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, así como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. No es lo mismo. Así que hay que entender muy bien, eso es importantísimo, porque es más, si estás demasiado ocupado, chequea tu agenda desde este criterio de lo urgente y lo importante y mira cuántas cosas no son ni urgentes ni importantes y te están desgastando, te están robando tiempo en las cosas que realmente te importan, porque realmente para mí la motivación de ser más productivo es poderle dedicar más tiempo a las cosas que son importantes para mí, las cosas que me llenan, las cosas que me gustan hacer. Creo que esa es una razón importante. Entonces, por eso trato de organizar las cosas de tal manera que, ok, puedo dedicarle tiempo a las cosas que me gustan, a jugar con mis hijas, al servicio, a hacer otras cosas que me llenan y que son valiosas para mí, que cada uno tiene su propia lista de las cosas que son valiosas. Pero si estás ocupado y lleno todo el tiempo, no vas a gozarte la vida, no vas a gozarte el paseo, vas a estar amargado, vas a estar sufriendo y no va por ahí el tema, no va por ahí. Genial,
Genial. Y mi hermano, tú hablaste de algo muy importante que es del enfoque, ¿no? Y yo definitivamente estoy de acuerdo contigo de que si no logramos de enfocar, no logramos realmente una verdadera productividad. Y pasa mucho, ¿no? Y hablemos un poquito tal vez del tiempo de calidad. Y yo estoy seguro que tú puedes darnos algunos tips o algunas recomendaciones. ¿Cómo hacemos para realmente dedicarle tiempo de calidad? Tú dices, ok, yo me organizo y soy productivo para realmente poder pasar con mis hijas y poder servir y poder hacer las cosas que me gustan, estar con tu perrita, salir a trotar, que son cosas que a ti te llenan, la música también, que sé que te Música, encanta música. pasar, ¿no? Con tus amigos, reunirnos, o sea, ok, ¿cómo haces para realmente poder estar presente y no estar, ¿no? Con tus hijas y de pronto con la mente en el trabajo o estar en el trabajo y con la mente en la música, ¿no? O sea, tú que manejas tantos ámbitos tan diversos, ¿no? En la televisión, en la radio, en la comedia, ¿cómo has desarrollado tú la capacidad de poder mantenerte enfocado y de que todo esto no se te mezcle y que no, y más ahora que estamos en el teletrabajo, ¿no? Donde yo sé que ahora pasas en tu casa, ya no puedes estar en el estudio. ¿Cómo has hecho tú para poder como mantener el enfoque y poder mantener esa productividad? Eh, Te confieso que fue una de las cosas que más me costó y que las aprendí prácticamente este año. Y al referirme prácticamente me refiero a practicarlo, ¿no? Porque conocía la teoría y los modelos, pero realmente me tocó empezar a aplicarlos en mí este año porque eh, eh, todo cambió y bueno, habían muchas cosas que hacer y yo estoy de padre luchón en la casa con las nenas todo el tiempo y tengo que acompañarlas y en las clases y son pequeñitas mis hijas y entonces que hay que recortar, entonces papitos, hay que recordar y claro, tengo que trabajar, tengo que producir, yo tengo que escribir 2 canciones todas las semanas una para noticias y otra para la radio y tengo que grabar y tengo que disfrazarme y tengo que escribir guiones y tengo que dar conferencias y tengo que dar talleres, entonces todo se te empieza a acumular y, ok, bueno, urgente, importante, pero ¿cómo lo hacemos? Creo que hay dos líneas que son importantísimas acá. Una, aprender a ser productivo el tiempo que le dedicas a cada actividad. Que el tiempo, el enfoque y atención. Aprender a mantener la atención en este momento, en lo que estoy haciendo ahorita. No caer en la trampa del multitasking que no funciona para nada, eso que nos decían. El que cree que puede hacer varias cosas a la vez, tal vez la hagas, pero pocas de ellas las vas a hacer bien. Y esto está totalmente comprobado por la ciencia, por la neurociencia, por un montón de disciplinas, como si divides tu atención, te tardas mucho más que cuando te concentras en una cosa y luego en la otra y luego en la otra y luego en la otra. ¿Cómo lo haces en la práctica esto? Ok, esto lo haces en la práctica. Hay muchas técnicas y muchas metodologías. A mí me funciona mucho la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro consiste sencillamente en dividir tu trabajo y tu descanso en pequeños plazos. La clásica técnica Pomodoro es de 25 minutos. 25 minutos de enfoque y de trabajo total en algo por 5 minutos de descanso. En esos 5 minutos haces cualquier otra cosa, revisas el Facebook, te vas a tomar agua, haces cualquier otra cosa que te desconecte de la actividad. Pero los 25 minutos que le dedicas estás totalmente conectado y concentrado. Entonces yo ya mido las actividades aproximadamente en pomodoros. Entonces digo, ok, escribir una canción me tarda aproximadamente 2 pomodoros. Esto significa 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25, ok, puedo tardarme un pomodoro más. Entonces ya empiezo a calcular el tiempo de esa manera. Pero ¿qué significa? Cuando empiezo a trabajar en el pomodoro, arranco y coloco el tiempo a correr, pongo en modo avión el celular, digo, por favor, en este momento nadie me moleste, significa que no voy a contestar llamadas, que no voy a estar haciendo otra cosa, pero es muy importante esto y funciona muy bien, esto te lo quiero compartir. Tienes una hoja al lado o un cuadernillo al lado de lo que estés trabajando. ¿Por qué? Porque las distintas situaciones van a venir a ti y esto es como cuando haces mindfulness. No tienes que pelear contra los pensamientos, tienes que solfiarlos y dejarlos pasar. Entonces, para solfiar y dejar pasar este pensamiento, supongamos estás trabajando en una conferencia que tienes que dar y en ese momento se te cruza lo de la luz. Ay, cierto que hay que pagar la luz. Tienes algunas opciones. Una, o te pones pausa y este rato te vas a apagar la luz, nada productivo, o ese rato empiezas a tratar de trabajar pensando todo el tiempo en que hay que pagar la luz, pagar la luz, reduce tu productividad,
O lo que haces es anotas en el papelito que tienes al lado, pagar la luz y lo dejas ir. Y sigues trabajando, porque ya tu cerebro entiende que al hacer eso te ocupaste y lo deja ir. Y luego cuando termines en los 5 minutos dices pagar la luz, esto es urgente, importante, muy urgente, y lo colocas dentro de lo que tienes que hacer y lo gestionas. Pero eso funciona muy bien porque lo dejas pasar, no estás ahí Perfecto. peleando contra el pensamiento y todo eso. Lo siguiente, lo uno es eso, es enfocarte y mantener la atención en esta actividad. Y lo siguiente, que es en lo que yo me he dedicado mucho durante estos meses, de hecho estoy sacando un curso sobre esto, es cómo potencializar tus habilidades para hacer lo que haces más rápido. Es aprender a desarrollar lo que ya tienes para hacerlo más rápido. ¿Cómo logro enfocarme y ser más creativo más rápido? ¿Cómo logro leer más rápido? ¿Cómo desarrollo mi cerebro y mi potencialidad hacia hacer las cosas más rápido y más efectivo? Creo que esas dos cosas son importantísimas. Ok, me enfoco, le dedico el tiempo, pero tengo también que sacarme el tiempo para entrenarme en hacerlo mucho más rápido todo y de una manera efectiva. Mi hermano. Y bueno, yo sé que aquí Funciona muy podríamos bien. estar nosotros, no horas, días hablando de productividad. Yo sé que estás desarrollando un programa súper completo acerca de cómo ser más productivo, ¿no? Y quisiera que invitar a las personas que te sigan, dónde pueden seguirte y encontrarte para que estén atentos cuando lances tu programa y puedan aprender cómo gestionarse mejor en el tiempo. Bueno, a mí me encuentras en Instagram como @HaroldComicCoach, Harold con H, @HaroldComicCoach. Mi marca se llama Comicoach, porque soy comediante de radio, de cine, de televisión, del programa Noticias, hago radio, y combino la comedia con la capacitación. Entonces, pueden seguirme, hay un montón de cosas súper divertidas, súper chistosas, pero siempre te dejan un aprendizaje. Pero para cerrar, me encantaría rápidamente mostrarte Sí, claro, por favor. mi tabla Kanban, si me permites, para que quede mucho más claro. Esta es con la que he trabajado esta semana, mira. Ujú, Entonces, si tú ves, aquí tengo pendientes, hacer, en proceso y hecho. Y tengo distintos colores. ujú. Este rojito o rosadito, o digámosle más bien rojo bajito. No es rosado, es rojo bajito. Entonces, este significa urgente y muy importante. El naranja es importante, no es urgente. El verde es el urgente, pero no importante. Y tengo otra que es para pero ni lo tengo acá, porque no me estoy enfocando en cosas que no son ni urgentes ni importantes. Entonces, de esta manera, yo rápidamente, tengo, por ejemplo, hoy hice este videoclip, hoy lo terminé, lo tenía acá en proceso. Entonces, me levanto en la mañana, vengo y digo, uy, inmediatamente, esto tengo que evacuarlo ya, ya. Esto es urgente, importante y está en proceso, ya. Entonces terminé, listo, lo pasé acá. Perfecto. Ahora tengo que hacer este guión para este evento de esta conferencia que tengo que dar. Arranco a trabajar, avanzo, listo, lo tengo acá, lo tengo acá. Ahora, llega un momento en que algunas de estas cosas, por el tiempo, se empiezan a convertir en urgentes importantes. ¿Qué Ujú. haces en ese momento? Sacas otro de color rojo, lo escribes y lo reemplazas y lo colocas. Claro. Entonces, de esta manera es muy fácil seguir tu proceso y tu seguimiento. Y también es una técnica que funciona bien, permíteme, para gestión de equipos. Con equipos funciona muy bien. Lo que haces es asignarle un color a cada persona de tu equipo. Entonces, a una simple mirada, tú sabes en qué parte del proceso va. Dice, uy, se está colgando, está en proceso con esto. Tú sabes cómo dirigirlos de esa manera. Hay también, para los que son mucho más tecnológicos, hay también una aplicación gratuita también que funciona muy bien para esto. Hay algunas, pero por ejemplo, Trello funciona muy bien, es gratuito. Y Trello lo que te hace es que te permite crear tus propias matrices y ponerle un color a cada cosa. Entonces tú te creas uno de estas fácilmente, lo compartes con tu equipo, lo cargas en tu celular a donde vas. Ay, cierto, tengo esto urgente, tengo esto importante que hacer, esto está por terminar y punto. Y funciona muy bien. Perfecto. Mi hermano, quiero agradecerte inmensamente por este espacio, por tu tiempo y por tu generosidad, para que las personas que puedan escucharnos, para que las personas que estén compartiendo este espacio con nosotros, puedan aprender algunas técnicas, de herramientas, de estrategias que nos permitan, oye, gestionarse mejor en el tiempo y que realmente empecemos a aprovechar más este tiempo tan preciado y tan limitado que tenemos, ¿no? Y que podamos realmente utilizarlo para tener mayor bienestar y mayor plenitud. Y eso tiene que ver con estar conectados con las cosas que realmente son importantes y que no
Y si bien nosotros estamos hablando de productividad, no estamos hablando ni de dinero, no estamos hablando de riqueza, estamos hablando simplemente No. de cómo alcanzamos los objetivos más rápidos. Y cuando hablamos de objetivos, el objetivo también es disfrutar de la vida, crecer, disfrutar de los amigos. Esos también son objetivos de vida. Entonces también hay que salir Hecho, de esta visión que cada vez que hablamos de objetivos, de metas, de productividad, estamos hablando solamente de un tema financiero o un tema de trabajo. No, cuando estamos hablando de estos términos, lo estamos hablando en todos los ámbitos, de una manera viendo al ser humano como un ser integral y un ser holístico. Recuerden, Harold Steven Díaz, Comic Coach, ¿sí? Mi recomendación, síganlo porque no solamente van a disfrutar y se van a reír muchísimo, sino que van a aprender, ¿no? Entonces, mi hermano, te agradezco mucho, ratifico esa admiración que te tengo y ese cariño profundo también. Eres una persona que admiro, ya sabes, yo lo digo siempre, para mí el mejor conferencista del país y realmente una persona extraordinaria. Entonces, muchísimas gracias, mi hermano, y gracias a todas las gracias, personas mi que nos querido amigo. acompañaron el día de hoy en esta entrevista, en este conversatorio.